Preparación de la mesa. Debemos contar con bisturí, jeringa de 10 mililitros, jeringa de 20 mililitros, jeringa de 5 mililitros, aguja de punción, aguja intramuscular, aguja endovenosa, cuerda guía desplegada 5 centímetros, compresas, gasa simple, gasa doble. Aquí vemos un primer plano del catéter a utilizar junto al dilatador y los elementos de fijación. A tener en cuenta. Es recomendable, previo a someter al paciente al procedimiento, que el médico explique detalladamente en qué consistirá el mismo. Puede redactarse también un consentimiento informado detallando los beneficios, riesgos y contraindicaciones de la intervención y cualquier otro dato que se considere de vital importancia. Con el objeto de evaluar la existencia de contraindicaciones, se debe examinar el área donde se planea realizar la punción, revisar la historia clínica del paciente si ésta existiese y, en caso de ser necesario, solicitar estudios complementarios como radiografía de tórax. Se coloca al paciente en posición de Trendelenburg con el objeto de provocar la distensión de la vena y así disminuir la probabilidad de generar una embolia aérea. Localizar el haz esternal, el haz clavicular y la clavícula, delimitando así el triángulo de Sedishot. Sus límites están determinados por el haz esternal hacia interno, el haz clavicular hacia externo y el borde superior de la clavícula hacia inferior, formando la base. En un dibujo esquemático apreciamos cómo la vena yugular interna se encuentra expuesta dentro de los límites del triángulo. Es muy importante conocer la relación que existe entre la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva, ya que brinda al profesional ciertos parámetros importantes a la hora de realizar la punción. Las indicaciones para la vena yugular interna derecha son: la punción debe realizarse en una línea que una el vértice del triángulo de Sedishot con la mamila derecha siguiendo un ángulo de inclinación de 40 grados con respecto del plano horizontal. Las probabilidades de hallar la vena en esta posición son del 75% como indica el esquema. Es importante la asepsia quirúrgica, cuidando que el material utilizado permanezca estéril y asegurando el correcto uso de guantes, gorro, barbijo y camisolín estéril. Cómo se colocan los paños verdes previa desinfección con solución de iodopovidona, rodeando el área quirúrgica, previniendo su contaminación. A continuación se verá una punción de una vena yugular interna derecha basado en el método de Sellinger, con ligeras variaciones. Se elige esta vena ya que es más directa, recta y de menor trayecto que la izquierda. Se utiliza anestesia local en la zona con silocaína del 1%. Aquí se verá que el cirujano utiliza la aguja intramuscular para profundizar en la vena yugular interna. Esta variante de la técnica resulta muy útil, ya que la aguja, por ser de menor longitud y diámetro, reduce el daño en caso de una punción accidental, como por ejemplo en carótida. Al hallar la vena yugular interna, se retira la jeringa y se introduce la aguja de punción siguiendo el recorrido de la aguja que ya se encuentra en la correcta posición. Se retira aspirando con el émbolo hasta obtener retorno venoso. Luego se retira la jeringa. Se observa cómo el cirujano introduce la cuerda guía por dentro de la aguja de punción, verificando que no existan resistencias. Cuidando que la cuerda guía no se desplace, se retiran las dos agujas. En esta imagen se observa cómo se introduce el dilatador pasando por la cuerda guía. Es de vital importancia que el cirujano no descuide el control del extremo proximal de la cuerda en ningún momento, así se evita que ésta se contamine o que se deslice hacia el interior de la vena.
Por último, se pasa el catéter por la cuerda guía. Este debe deslizarse fácilmente hasta su posición final. Luego de limpiar el área, observamos la posición final del catéter. Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el profesional que realiza una punción valiéndose de su imaginación debe poseer un conocimiento detallado de la topografía del cuello y sus variantes. La importancia de la creación de un criterio anatómico en aquellos que pretenden realizar esta clase de intervenciones radica en las complicaciones que la falta de dicho criterio puede acarrear. Los neumotórax, hemotórax, punciones de carótida y otros inconvenientes en este tipo de práctica son evitables siempre y cuando se conozcan los parámetros adecuados.